Bueno, buenas noches para todos. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Buenas noches. Ok, bueno. Entonces, vamos a comenzar esta cita de curso del curso de pensamiento lógico y matemático. Por favor, abren su micrófono si tienen alguna duda, ya que no puedo mirar la parte del chat. ¿Listo? Bueno, entonces, la idea es mirar esta parte de métodos para probar la validez de argumentos, ¿no? En cierta forma, esto está muy relacionado con algunos temas específicos, ¿no? Por ejemplo, lo que son proposiciones, lo que son proposiciones, lo que son tablas de verdad, no está dejando. Bueno, lo que es tablas de verdad y lo que es algunas reglas de inferencia, ¿no? Que también se conoce así, ¿no? En este caso. Bueno, entonces, obviamente, pues que uno de los objetivos principales de estas unidades es precisamente motivar al estudiante con la apropiación del conocimiento sobre métodos para probar la validez de argumentos, ¿no? Y también es muy importante en la vida cotidiana, ¿no? Digamos que en cierta forma, pues, este tema es muy importante inclusive para la toma de decisiones, ¿no? Pero obviamente desde un razonamiento lógico, como eh, lo hemos mencionado aquí, ¿no? Bueno, ¿para qué es importante las tablas de verdad y las leyes de inferencia? Lo que estamos diciendo hace un momento. ¿Por qué y para qué las tablas de verdad y las leyes de inferencia? Antes de saber el por qué y el para qué, necesitamos conocer qué es y cómo se construye un argumento. Un argumento es un razonamiento utilizado para convencer, demostrar o sostener una opinión y se construye a partir de premisas que conducen a una conclusión. Ejemplo de un argumento. Si Carla participa en los encuentros sincrónicos programados por la universidad e ingresa semanalmente en los foros, entonces se apropia del conocimiento en todos los cursos que matricula. Carla siempre procura asistir a los encuentros sincrónicos e ingresa a los foros semanalmente. Por tanto, Carla se apropia del conocimiento en todos los cursos que matricula. Este argumento puede considerarse válido si al construir su tabla de verdad es una tautología, es decir, todos los valores de la tabla son verdad. Puede considerarse una falacia, absurdo o contradicción si los resultados de la tabla de verdad son falsos o pueden ser una contingencia si al final los valores resultantes en las tablas de verdad son verdaderos y falsos. Un argumento se construye a partir de premisas que a su vez están compuestas por proposiciones simples o compuestas enlazadas con Ya no se ve el video.
¿Me escuchan? Sí, Buenas profe. noches. Sí, Ok. Bueno, entonces vuelvo a comenzar y denme un momentico. Listo. Listo. Entonces, en este caso, podemos mencionar lo siguiente para tener en cuenta algunas cosas específicas, sobre todo por esta parte de lo que son métodos para probar la validez de argumentos, ¿no? En este caso, yo lo que les comentaba es que hay un tipo de tablas, unas tablas de verdad, hay unas tablas de verdad, hay lo que son unas proposiciones o lo que significa algunas proposiciones, y hay otro tema que es muy importante que son las reglas de inferencia, ¿no? Las reglas de inferencia. Entonces, voy a ir comentando algunas cosas que yo he visto en los documentos que han mandado al foro. Por ejemplo, para comenzar en la parte de las proposiciones. Las proposiciones pueden ser simples o pueden ser compuestas. Compuestas. ¿Qué es lo que caracteriza a una proposición simple? No sé si ustedes ya saben. Que no tiene ningún conector, profe. Exactamente, que no tiene ningún conector. Entonces, en la proposición simple, en la proposición simple, no tiene conectores. Y esa proposición, por lo general, tiene una estructura, que en ese caso es el sujeto, el verbo y el predicado. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de una proposición simple, ¿quién me lo da? El cielo está nublado. Bueno, entonces sería el cielo está nublado. Ujú, está nublado. ¿Cuál sería el sujeto aquí, en esta proposición? cielo. El cielo, ajá. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Pues el verbo sería que nublado por la acción. Está. Sería está, ¿no? Este sería el verbo. Ujú, está. Y nublado, pues sería el predicado. ¿Sí? Entonces, vuelvo y comento. La proposición simple, por lo general, siempre va a tener esta estructura. Entonces, de esta forma yo construyo mi proposición simple. ¿Sí? Lo digo porque en cierta manera, pues, en algunos documentos vi que más que la proposición hacían era como una justificación de la misma proposición. ¿Sí? Entonces, no tiene que ver nada una cosa con la otra, ¿no? O sea, la proposición simple va a tener siempre esta estructura. Segundo, hay que en cierta manera empezar a escribir un poco mejor, ¿no? Y en ese caso es decir que P, dos puntos, el cielo, el cielo está nublado, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo la proposición simple la puedo escribir de esa forma. ¿Listo? Bueno, ahora, con relación a una proposición compuesta o sí, una proposición compuesta, una proposición compuesta. ¿Cuál es la Profe, característica de una proposición compuesta? Dime. una consultica antes de pasar al otro. Ujú. La proposición simple debe ser, o sea, que nosotros la cortemos o ella puede ser larga. O sea, o si es larga, de ahí sacamos nomás el sujeto, el verbo y el predicado. Eso es lo que ponemos nomás en la P o debemos de poner toda.
Es que depende hasta dónde va la proposición, ¿no? O sea, la proposición siempre va a tener, como yo digo, la estructura, ¿no? Cuando ya tiene conectores lógicos, entonces ya deja de pasar a una proposición simple, de una proposición simple, ya deja de ser una proposición simple a ser una proposición compuesta, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya sabemos que los conectores lógicos van a ser la I, la O, el sí entonces, ¿sí? Y el sí solo sí. Sí, solo sí. Esos son conectores lógicos. Entonces, ahí viene cómo se nombran cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, esto que estoy escribiendo yo aquí es el lenguaje natural. El lenguaje natural, ¿sí? Entonces, mi proposición compuesta, el lenguaje natural, muy seguramente va a tener esos conectores lógicos. ¿Listo? Y sencillamente, eso tiene un nombre. Entonces, yo ya empiezo a escribirlos como, por ejemplo, la I, ¿cómo se llama? ¿O cómo se conoce? Como una conjunción. Conjunción. Ajá. La O se conoce como una disyunción. Una disyunción. El sí, entonces, ¿cómo se conoce? Condicional. Ajá. Entonces, el sí, entonces, esto es un condicional o una implicación, que también se conoce así. Condicional. Ujú. O implicación. Y el sí, solo sí. ¿Cómo se llama? Bicondicional. Ajá. Bicondicional. Bicondicional. Y esto también se conoce como una doble implicación. Una doble implicación. Entonces, miren que aquí estamos hablando es netamente del lenguaje natural. ¿Sí? Cuando yo ya empiezo a hablar del lenguaje simbólico, entonces yo ya empiezo a hablar de símbolos, obviamente. Entonces, la conjunción es algo así, la disyunción es algo así, el condicional o la implicación es esta flechita así, ¿sí? Y el bicondicional es esa doble flechita. Por eso se conoce como doble implicación. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien, profe. Listo. Entonces, ahí viene otro tema, ¿no? Y es que como ustedes están haciendo un trabajo, entonces yo también en el foro he estado mencionando sobre el editor de ecuaciones de Word. De ecuaciones de Word para o con el fin de colocar ese lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces, sencillamente, no hay ciencia para entender cómo colocar ese lenguaje simbólico acá en Word. ¿Están viendo mi documento en Word? Sí. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, miren, aquí hay una opción que aparece aquí que dice insertar, ¿sí? Y acá aparece una opción que dice ecuación, aquí a la derecha. Entonces, le hunden allí y yo puedo escribir, por ejemplo, P, busco aquí el simbolito de la O, lo que estamos diciendo de la disyunción, se lo puedo buscar por acá. Miremos a ver si lo encontramos en operadores. Por aquí miren que aquí está el símbolo de la conjunción. Miren que ahí dice conjunción lógica, ¿no? Y aquí al ladito dice disyunción lógica. ¿Sí lo ven? Entonces, este sería mi símbolo P o Q. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo puedo ir colocando esa parte simbólica. Entonces, aquí le voy a colocar una implicación. Entonces, por aquí tiene que haber una flechita. Entonces, aquí dice flechas. Y aquí podemos entonces colocar esta flecha y colocar otra proposición. ¿Sí? ¿Cuántas proposiciones tenemos allí? Tres, Tres. profe.
3, ajá, exactamente. Entonces, ahí tenemos 3 proposiciones, que en este caso yo los estoy nombrando como P, Q y R, ¿sí? Eso en términos de lenguaje simbólico. Entonces, obviamente yo puedo hacer esa cuestión de que de a partir de un lenguaje natural, yo puedo llevarlo a un lenguaje simbólico y a partir de un lenguaje simbólico puedo escribirlo en lenguaje natural, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que les acabo de comentar anteriormente, ¿no? Lo que yo estaba mencionando acá de estos conectores lógicos. ¿Listo? Bueno, entonces, lo importante es el uso de este editor de ecuaciones, ¿sí? Para poder escribir este lenguaje simbólico. Bueno, sigo acá. Entonces, cuando uno habla de, digámoslo así, las proposiciones, querámoslo acá más bien en este tablero mío. Cuando uno habla de una proposición, perdón, hay una cosa muy específica, y es que esta proposición tiene dos valores de verdad. ¿Cuáles serían? ¿El verdadero o falso? Ajá, entonces una proposición va a ser verdadera o falsa, ¿sí? Por eso, para los que han asistido, por ejemplo, a las web, les han dicho, es que estas no son proposiciones, ¿sí? Por ejemplo, hoy es de día. Entonces, ahí obviamente la proposición siempre va a ser verdadera o falsa. Entonces, obviamente, estos van a ser mis posibles valores de verdad de una proposición cualquiera, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en la que estábamos hablando acá, podemos decir que el cielo está nublado, entonces obviamente puedo decir es verdadero. Para otros puede ser falso, ¿no? Pero sé que en ese caso es verdadero o es falso, ¿no? Entonces, obviamente que aquí tengo dos alternativas. Tengo dos alternativas, ¿sí? Para una proposición, que yo la puedo nombrar P. O sea que lo podría escribir así, como 2 a la 1, ¿sí? 2 a la 1, pues es 2, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo otra proposición? Que la voy a nombrar como Q. Entonces, a esas dos alternativas de P, yo tengo que añadirle las otras dos alternativas de Q, ¿sí? Porque Q también puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Entonces, ¿cuántas alternativas voy a tener o cuántas combinaciones voy a tener? Voy a tener 4, ¿sí? O 2 a la 2. Entonces, ahí es cuando yo hago mi tabla de verdad y digo que, ¿cuántas filas va a tener mi tabla de verdad? Para dos Cuatro. proposiciones. 4. Cuatro. Van a tener 4 filas. ¿Listo? Va a tener 4 filas. ¿Qué pasaría cuando yo le meto otra proposición? P, Q y R. Entonces, a las dos anteriores, perdón, a las 4 anteriores, tenemos que tener en cuenta las dos alternativas de R, ¿no? O sea, vamos a tener 8. 4 por 2, 8. O 2 a la 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas filas va a tener mi tabla de verdad? Va a tener 8 filas. ¿Sí? Entonces, por eso, desde esa razón, se les dice que la tabla o la construcción de la tabla de verdad va a seguir el patrón de la forma 2 a la n. ¿Listo? Donde n es el número de proposiciones. ¿Listo? El número de proposiciones. Entonces,
para poder hacer las tablas de verdad, hay que tener en cuenta 4 tablas muy importantes. ¿Qué cuáles son? Profe, son las que se llaman condicional, Las que las que acabé de mencionar. La tabla de la conjunción, de la disyunción, del condicional y del bicondicional. Pues cuando yo empiezo a escribir un lenguaje simbólico específico, pues muy seguramente yo parto de esas tablas de verdad. Entonces, las tablas las vemos aquí. Entonces, miren que aquí está la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional, ¿sí? Y obviamente, pues algunas de ellas tienen algunas características muy importantes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. En otro caso es falso. La disyunción es verdadera cuando alguna de las dos proposiciones es verdadera. El condicional, el único caso que es falso es cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Y el bicondicional es verdadero cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, ¿sí? Por ejemplo, en esta primera fila, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que saber para poder construir tablas de verdad. Ya ahí pues viene a sumarse la negación, ¿no? Pues que sencillamente es, si tengo yo en mi proposición o mi proposición es verdadera, pues la negación va a ser falsa, ¿sí? Eso es muy importante, tenerlo en claro, ¿no? Bueno, antes de que me olvide, hay una cosa también muy importante y es que también he visto en la parte de los documentos que han estado enviando al foro, y es que la proposición por lo general siempre es positiva, ¿sí? Porque en cierta manera es una declaración. Entonces, cuando yo escribo la proposición, yo la escribo en términos positivos, porque en algunos momentos he visto, por ejemplo, el cielo, lo escriben así, el cielo no está nublado, ¿sí? Entonces, la cuestión es que la proposición P sea positiva, no escribirla así, en este caso. Esa es una observación para tenerla en cuenta, ¿no? Porque en cierta manera, pues cuando yo voy a escribir el lenguaje simbólico, pues viene la confusión, ¿no? A veces lo escriben así, a veces lo escriben solamente así, ¿no? Entonces, ahí de pronto puede haber una confusión en términos inclusive de las mismas reglas de inferencia. ¿Listo? Bueno, sigo por acá. Darling, Sí, profe, digamos que entonces en el caso de que el lenguaje natural, esta frase esté en negativo, no se coloca como en la proposición así como en negativo y se escribe así, sino que tiene que ser positiva, así en el lenguaje natural esté negativa. sí, lo que pasa es que cuando ustedes, por ejemplo, tienen unos ejercicios en donde tienen un lenguaje natural, ¿cierto? En algunas proposiciones están negadas, pero entonces la idea es que ustedes coloquen quién es P, quién es Q y quién es R, por ejemplo, ¿sí? Pero Ok. de forma positiva, ¿sí? El trabajo viene en cierta manera es cuando yo paso ese lenguaje natural al lenguaje simbólico. Y en el lenguaje simbólico, yo ya tengo en cuenta la negación, ¿sí? Ok, profe. Entonces, obviamente ahí ya coloco mi negación, porque es que yo les digo, o sea, por ejemplo, si ustedes van a utilizar una regla de inferencia, la regla de inferencia siempre tiene una estructura. Entonces, puede haber una confusión en términos de si P es una negación o no es una negación, ¿sí? Entonces, por lo que, en cierta manera, y en general, las proposiciones siempre se escriben positivas, porque son inclusive formas declarativas, como yo les acabo de mencionar.
¿Listo? Bueno, entonces, miren que en este caso, eso es una buena observación, ¿no? Y aquí pues tengo inclusive algunos conectores lógicos que ya pues les he ido comentando, como por ejemplo la negación, la conjunción, la disyunción inclusiva, que es la que pues nosotros por lo general estamos aquí manejando, la disyunción exclusiva, que es la que tiene ese palito abajo, que pues en cierta manera aquí no lo estamos manejando tanto, el condicional y el bicondicional, ¿sí? Entonces, esa es la parte simbólica, en términos de em, proposiciones, ¿no? Porque en cierta manera ya también empezamos a hablar de álgebra proposicional. Bueno, hay una cosa importante aquí, y hay una cosa interesante, también dándoles un poco de justificación. Vamos a mirar a ver si lo puedo hacer acá en el tablero. Y voy a colocar esta, esta tablita. Voy a colocar esta tablita. ¿La están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces aquí es importante destacar que, ¿cuántas proposiciones aquí les estoy mostrando? Tres, Tenemos tres, tres, ¿no? A, profe. B, C. Lo estamos colocando así, ¿sí? Nombrando de esa forma. Entonces, estábamos diciendo hace un momento que cuántas filas va a tener la tabla de verdad. Pues va a Ocho. tener Tres, 8 serían filas. ocho. 2 a la 3 sería 8 filas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Pero miren que en cierta manera siempre nos dicen que debemos colocar A con 4 valores de verdad, o en este caso verdaderos, y 4 valores falsos, ¿no? Y después ya serían 2, 2, 2, 2, y aquí sería 1, 1, 1, y así sucesivamente, ¿no? Esa es la forma de escribir la tabla de verdad. Sin embargo, si ustedes ven, esto tiene en cierta manera una razón de ser. Y es que en cierta manera lo que está representando o se está escribiendo aquí es la forma binaria de el número decimal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que son 8 filas. Entonces, obviamente, yo voy a colocarlo de la forma o comenzaría, ¿no? Desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Ese es mi decimal en la tabla de verdad. Y este decimal tiene una traducción en términos de un número binario. Por eso en algunos momentos, inclusive ustedes, si han estado mirando, en las tablas de verdad también las hacen con ceros y unos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el 0 está representado por este 0, 0, 0. Acá va a ser, el 1 va a estar representado por 0, 0, 1. Acá el 2 va a ser por 0, 1, 0. El 3 por 0, 1, 1. El 4 por 1, 0, 0. El 5 por 1, 0, 1. El 6 por 1, 1, 0. Y el 7 por 1, 1, 1. Y esto se traduce acá de la siguiente forma, mire. Entonces, el 0 representa este valor de verdad, ¿sí? La B, ¿sí? Entonces va a ser B, B, B. Sería 0, 0, 0. Aquí va a ser 0, 0, 1. Entonces va a ser verdadero, verdadero, falso. ¿Sí ven? Aquí va a ser verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, verdadero, verdadero. Y aquí va a ser 1, 1, 1. O sea, va a ser falso, falso, falso. ¿Sí ven? Lo que está pasando allí en cierta forma. Sí, profe. Entonces, lo mismo pasa cuando yo tengo una tabla de verdad, pues, de dos proposiciones. Entonces, uno por lo general,
pues coloca P y Q, ¿sí? Coloca verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y pues aquí obviamente cómo va a estar representado en números binarios. Pues si son dos proposiciones, yo sé que son cuatro filas, o sea que tendría que ir de 0 hasta 3. O sea, va a ser 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Cómo se representa el 0? 0, 0 en números decimales. ¿Cómo se representa el 1? 0, 1. ¿Cómo se representa el 2? 1, 0. ¿Y cómo se representa el 3? 1, 1. ¿Sí? Eso es una razón de, en cierta manera, de por qué la construcción de la tabla de verdad es de esa forma. ¿Listo? ¿Hasta allí alguna pregunta? Todo bien, profe. Ujú. Bueno, entonces, la construcción, pues, de las tablas de verdad, pues, es muy importante tenerlas en cuenta, ¿no? ¿Y para qué, en cierta forma? Pues, para utilizar las leyes de inferencia. Entonces, aquí lo que yo tengo que tener en cuenta, y sobre todo de manera muy analítica, es la estructura de las leyes de inferencia, ¿sí? Sencillamente, pues cada una de ellas pues tiene un nombre, ¿sí? Por ejemplo, el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, que son como de las más importantes, ¿no? Y de las más conocidas en términos de leyes de diferencia. Y yo tengo que fijarme en cierta manera en cuál es la estructura de esa ley. Entonces, por ejemplo, en el caso del modus ponens, ¿cuántas premisas yo tengo aquí? En el caso del modus ponens. ¿Cuántas premisas yo tengo aquí? ¿Cuántas? Dos, profe. Ajá, tendría dos premisas. Entonces, una premisa, estoy hablando del modus ponens, ¿no? Una premisa, voy a escribir esto por acá más bien. Ah, tu, 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 tu. A ver, un momentico porque se me perdió. A ver, listo. Me voy para el tablero. Listo, entonces, por ejemplo, aquí el modus ponens tiene dos premisas. Entonces vamos a mirar el modus ponens. Entonces va a tener P1. ¿Esto cómo se llama? ¿Esto qué es? Eso es un condicional, ¿sí? Y P2 es solamente la proposición P. Hay que tener en cuenta aquí una cosa que también no les he comentado, y es que en esta implicación a este P se le conoce como antecedente, y a este Q como el consecuente, ¿sí? Eso tiene un nombre, cada uno de esas partecitas. La estructura del modus ponens es P implica Q y P. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, que si tengo solamente dos proposiciones, voy a utilizar el silogismo constructivo, por ejemplo, porque el silogismo constructivo utiliza tres premisas, ¿sí? Entonces por eso yo siempre les comento que tengo que saber cuál es la estructura de la ley. Y esta ley tiene algo muy importante o una característica importante, y es que el antecedente es el más utilizado aquí, ¿sí? En esa ley. Entonces, lo que relaciona las dos premisas es al antecedente. En contrapartida, por ejemplo, en el caso del modus tollens, que utiliza es el consecuente, ¿sí? Entonces, ahí uno ya sabe si utiliza o debe utilizar el modus ponens o el modus tollens. Ahora, el caso del silogismo hipotético, son dos condicionales, dos premisas que son condicionales, ¿sí? Pero hay una cosa importante, y es que el consecuente de una implicación
coincide con el antecedente de la segunda implicación. Cuando pasa eso, yo puedo utilizar silogismo hipotético. Cuando, por ejemplo, yo tengo una cosa así, P implica Q y R implica S, pues yo no puedo decir que voy a utilizar silogismo hipotético porque el consecuente no coincide con el antecedente. ¿Listo? Entonces, por eso yo les comento que hay que analizar, en cierta manera, estas leyes de inferencia en el momento de utilizarlas, ¿no? El silogismo disyuntivo, pues eso también se conoce como el modus tollendo ponens, perdón, el modus tollendo ponens, ¿sí? Y aquí miren que no utiliza una implicación, sino que ya utiliza es una disyunción. En el caso del silogismo constructivo, utiliza tres premisas. La conjunción, pues sencillamente va a ser la unión, digamos, de las dos premisas P y Q, pero a través de la I. La simplificación, por ejemplo, va a ser algo al revés, o sea, como que yo puedo simplificar a partir de una conjunción, puedo simplificar P o puedo simplificar inclusive Q. La exportación, que en este caso pues ya son combinaciones entre lo que es la I y la implicación, la conjunción y la implicación. El silogismo destructivo, miren que aquí también uno se da cuenta de algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del silogismo constructivo, miren que aquí yo tengo dos implicaciones y tengo una disyunción, ¿no? Que sería P3, ¿no? En este caso, miren que, por ejemplo, ¿cuál es lo que está utilizando en la disyunción? P o R, ¿no? ¿Qué es esto que está acá, no? O sea que la conclusión va a ser Q o S, lo que está acá, ¿sí? Entonces uno se va dando cuenta de algunas cositas en ese caso, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que en cierta manera hay que tener en cuenta em, a la hora de utilizar esas reglas de inferencia. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Hagamos esto, a ver, ¿cómo nos puede dar? Ujú, tenemos esta de aquí. Bueno, entonces me voy por acá y vamos a mirar o vamos a hacer una tabla de verdad. Vamos a hacer la tabla de verdad de esta que tenemos aquí, de esta proposición simbólica. ¿Listo? Entonces, primera pregunta, ¿cuántas proposiciones tengo yo allí? 3, profe. Entonces tengo tres, ¿no? Entonces, la idea es irlas colocando, ¿no? P, Q y R. Entonces ya sabemos pues que va a tener 8 filas, ¿no? Entonces va a ser verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. A ver, listo. Q, entonces va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La cuestión de la tabla de verdad es que obviamente tenga cada una de estas operaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el P implica Q. ¿Cuál sería entonces o qué nos daría el P implica Q? Entonces va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. ¿Sí? Listo. Ujú. ¿Qué más? Tenemos que escribir el Q sí, solo sí, R. ¿Cómo me daría R. entonces el Q sí, solo sí, R? Entonces,
¿Cuál era la característica de la doble implicación de la tabla? Pues que Que si los dos eran si solamente los dos valores son iguales, o sea, verdadero y falso y Ajá. falso. Entonces aquí sería verdadero, aquí sería falso, aquí sería falso, aquí sería verdadero, verdadero, falso, aquí sería falso y aquí sería verdadero, ¿no? Y aquí entonces puedo hacer de una vez esta operación de una vez, ¿no? Entonces a esta parte la voy a nombrar como asterisco. Todo esto que tengo aquí, ¿sí? A esta conjunción, ¿no? Voy a colocarlo aquí en términos prácticos, ¿no? O sea que es la conjunción de esto con esto que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál era la característica de la conjunción? Pues que era verdadera cuando las dos tenían que ser verdaderas, ¿no? Entonces va a Sí, ser verdadero, aquí va a ser falso, 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 aquí va a ser verdadero, aquí va a ser falso, aquí va a ser falso y aquí va a ser verdadero. Y verdadero. Ujú, exactamente, listo. Me está faltando entonces negación de R y Q. Podríamos colocar aquí la negación de R de una vez. Por aquí, perdonen el desorden, pero lo voy a colocar por este lado. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. Y necesito hacer una conjunción entre la negación de R y Q, ¿no? Entonces va a ser falso, aquí va a ser verdadero, aquí va a ser falso, aquí va a ser falso, falso, verdadero, falso y falso, ¿no? Ujú, listo. Ahí tenemos esa conjunción y digámoslo así, ¿cuál es el conector como principal aquí? Pues va a ser la disyunción, ¿no? Entonces la disyunción, voy a colocarlo aquí como doble asterisco que va a ser toda esta operación. ¿Listo? Entonces va a ser la disyunción entre el asterisco y esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces ya sabemos pues que si la disyunción dice pues que si alguna de las dos es verdadera, pues la disyunción es verdadera, ¿no? Entonces va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y verdadero. Entonces este va a ser mi resultado de esa tabla de verdad. Y eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Contingencia, profe. Exactamente. Eso es una contingencia. Ujú. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dado todo verdadero? Sería Una una tautología. tautología. y bien, Sería una tautología. Ajá. ¿Y qué hubiera pasado si me hubiera dado todo falso? Se llama una una contradicción. condición. Ujú. Se llama una contradicción. Entonces, pues sencillamente, para hacer esta tabla de verdad, ¿qué fue lo que utilizamos? Pues las tablas de los conectores lógicos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta allí. ¿Listo? Y vamos a hacer entonces, a ver, ya para terminar, hagamos este quiz. A ver si se me... Ujú. Bueno, entonces muchachos, para retomar, ¿cuál sería el conector lógico que me indica que hay un condicional? La flechita, profe. La La flechita. flecha a la La derecha. flechita. Muy bien. ¿Qué pasa con este argumento? Si Colombia es un país vulnerable al cambio climático, entonces el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Colombia es un país vulnerable al cambio climático, por tanto, el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. ¿Cuál es el lenguaje simbólico de ese anterior argumento? El ¿Cuál primero, creerían profe. ustedes que El el primero, profe. primero? El primero, creo yo. Sí, yo diría que el ¿Todos están primero de también. acuerdo?
Ujú. Bueno, entonces miremos, ¿no? Tengo, si Colombia es un país vulnerable al cambio climático, entonces el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Ahí tengo una implicación, ¿no? Aquí dice punto, Entonces, sí, el ¿sí? punto. Dice cambio climático, punto. Es decir que esa ¿Y aún ahí? implicación va hasta allí. Exactamente. Ujú. Esa vendría a ser mi primera premisa. ¿Listo? Para mí es el segundo, Colombia profe. es un país, Sí. dime. Para mí es el segundo. Bueno, O ya vamos a sea, mirar. el segundo. Vale. Ya vamos a mirar entonces. Entonces, esa es una primera premisa hasta ese punto. Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Esa va a ser otra premisa, ¿sí? Que en este caso es P, ¿no? Sí, Sí, es profe. P. ¿Cómo se une la primera premisa, la de la implicación, con la que acabamos de mirar? Pues las tenemos que unir a través de conjunciones, Ujú. ¿sí? Con una I. ¿Listo? Dice, por tanto, ¿eso qué significa? Por tanto, significa que es un condicional. El Plan de Ujú. Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le nombramos? Eso lo nombramos como Q, ¿sí? Entonces, Sí, ya sabemos pues que en la primera no puede ser porque la unión de sí, las no, profe. premisas no van a ser a través de una O, sino de una I. La segunda no puede ser porque no, tiene que Sí, ser, aquí este por tanto tiene que ser una implicación y no una doble implicación. Entonces el tiene que cuarto, ser profe. el último. Ay, la cuarta. El último. Ujú. Ajá, exactamente. Listo. ¿Qué pasará acá? El sistema de servicio social UNADista es una mirada de la UNAD para formar profesionales humanistas y la UNAD está comprometida con los problemas sociales si y solo si la UNAD es la primera mega universidad del país. ¿Cuáles son los conectores lógicos presentes en el anterior argumento? Conjunción y Disyunción y bicondición. disyunción y bicondicional. Sí, Disyunción y disyunción. bicondicional. Perdón, conjunción No, y para bicondicional. mí son funciones. Mm, Y conjunción y Conjunción y bicondicional. bicondicional. Exactamente. Ujú, listo. La tabla de verdad de la imagen corresponde a qué? A una No sé si se alcanza. contingencia. Ah, no, una tautología, no la había visto bien. Ya. Es una tautología, exacto. Listo. Este argumento dice lo siguiente: si un estudiante de la UNAD participa oportunamente en los foros, entonces se apropia del conocimiento. Si un estudiante no se apropia del conocimiento, entonces el estudiante no aprueba el curso. ¿Cuáles son las proposiciones simples del argumento? Fake. Fake sería. Profe, la puede agrandar, es que no se ven los chicos. Creo que aquí no se puede bien. Bueno, les digo, Pues la primera abriendo dice dos. un Profe, yo estudiante diría de que la la UNAD. primera. La primera, Sí, profe. ¿están de acuerdo los demás? Tipo oportunamente en foro se apropia del ¿Qué habíamos dicho ahorita con relación a las proposiciones que no la colocáramos en términos de negación? Es negativo. Sí, no se puede negar. Entonces, muy seguramente va a ser la primera. ¿Listo? Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta hasta allí. Profe, yo tengo una pregunta. Eh, pues con respecto a los trabajos que se han enviado al foro, Ujú. eh, usted lo revisa completamente, o sea, en mi caso yo hice ya los 4 ejercicios, entonces quería saber si de pronto, pues usted ya me compartió unas observaciones, pero no sé si usted ya lo hizo a Ujú. nivel general o solamente va revisando como por parte. No, yo por lo general, si tú me envías un documento, yo lo reviso en su totalidad. Ok, vale, profe. Em, y ahí, o a partir de ahí, yo voy haciendo observaciones. Sí me ha pasado que de pronto
se me va algún error que no lo identifiqué en primera instancia y se los coloco después, ¿sí? Entonces la cuestión es como corregir y, y si yo tengo otra observación, pues se las coloco ahí antes de, ¿sí? Ok, profe. Eso Perdón, es entonces, importante porque en cierta manera, como ustedes saben, yo solamente voy a retroalimentar hasta cierto día, ¿sí? En este caso, por lo general, se retroalimenta faltando unos 2 o 3 días antes de que se cierre la actividad. Ya de ahí, si ustedes, por ejemplo, pues colocan un trabajo el último día, pues lo pueden colocar, pero muy seguramente no lo voy a retroalimentar. ok. Profe, otra pregunta. Digamos que, o sea, uno lo debe enviar nuevamente cuando ya ha hecho el tema de la introducción y las conclusiones y todo eso, o ya, si usted hizo las observaciones correspondientes, pues en cuanto a lo que se envió, ya uno lo Ujú. puede subir o es necesario enviarlo también porque usted revisa esa parte de la introducción y eso. Es que el trabajo en cierta manera del foro es decirles si van por buen camino o qué deben mejorar, ¿sí? Ok, Si tú, por ejemplo, ya hiciste todas las observaciones, hiciste la portada, hiciste toda la parte estructural que se les menciona, colocas el video en el documento, entonces, y yo te digo que ya está todo muy bien, entonces, pues sencillamente, pues lo que tú haces es, en el entorno de evaluación, subir el documento. ok, ok, profesora, gracias. Ujú. Lady, Hola, profe, ¿cómo está? Profe, ¿usted de pronto puede hola. dar un ejemplo? Es que yo ya voy en el punto 4, pero estoy como quedada en la que dice demostración por leyes de inferencia como en la tabla. No sé muy bien qué es lo que tengo que hacer porque el mío tiene 5 premisas. Es como que estoy perdida. En el punto 4, Sí, profe, ese que dice, yo ya hice mis, ay, se me olvidó la palabra, las proposiciones, ya hice el lenguaje simbólico, pero pues acá en donde dice ujú, demostración por leyes de inferencia hay una tablita, como que ahí no sé ujú. qué es lo que tengo que hacer o si hay que hacer algo, estoy como confundida. Está esperando esta clase para ver. Bueno, voy a mirar voy a mirar, hagamos un ejercicio de los del anexo. A ver. Ujú, ujú. Bueno, entonces hagamos esto. Ya les vuelvo a compartir de nuevo. Listo. Ujú. Listo, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, pero Entonces, por ejemplo, aquí este es el punto 4 y va a sacarle un pantallazo de esta tabla y lo voy a compartir acá. Ujú. Listo, entonces ahí tengo esa expresión simbólica, ¿no? Entonces miren qué es lo que yo les decía ahorita. Las premisas se unen a través de estas conjunciones, ¿sí? Eso pues a manera de reflexión, ¿no? Y este es mi conclusión. Es mi conclusión. ¿Por qué sé que es una conclusión? Porque pues sencillamente estamos hablando de una implicación. Yo parto de unas premisas y llego a una conclusión, en ese caso. Entonces por eso acá se nombran como P1, P2, P3 y P4. Ahora, lo que dice aquí es que lo que tengo que mirar es si es correcto o es incorrecto la ley y las premisas que estoy utilizando. Pues para eso, pues yo necesito mi tabla de reglas de inferencia, pues para mirar la estructura. Entonces, por ejemplo, el silogismo hipotético, esa la acabamos de mencionar. ¿Qué pasaba con el silogismo hipotético? Pues que sencillamente eran dos implicaciones en donde el consecuente de una coincide con el antecedente de la otra. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es la conclusión? ¿O qué es lo que yo puedo concluir utilizando el silogismo hipotético? Pues sencillamente va a ser P implica R. ¿Sí?
O sea que en este caso sí es verdad, ¿no? Porque las premisas que estamos utilizando 1 y 2, pues son las que me sirven para utilizar el silogismo hipotético. ¿Sí? En este caso el MTT, pues va a ser el modus tollendo tollens, ¿no? ¿Qué decíamos con el caso del modus tollendo tollens? Pues que teníamos una implicación, teníamos la negación de este Q, que era lo que yo les decía que, ¿cuál es la característica del modus tollendo tollens? El consecuente, ¿no? Y la conclusión va a ser negación de P, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces, me dice que es negación de P, pero me está diciendo aquí que las premisas que estoy utilizando es la segunda y la tercera. La segunda y la tercera. La segunda me dice que es Q implica R y aquí me dice negación de R. ¿Qué me tendría que dar aquí? Si utilizo modos tollendo tollens con 2 y 3. ¿Qué debería darme allí? ¿Eh? ¿Qué creerían ustedes? ¿Mm? ¿Qué me tendría que dar si utilizo modos tollendo tollens? Pues me tendría que dar negación de Q, ¿no? ¿Sí? Esa es la estructura del modo tollendo tollens, en ese caso. Entonces, obviamente, no me da porque si utilizo 2 y 3, entonces en ese caso me tendría que aparecer aquí en P6, me tendría que aparecer negación de Q, pero me está aquí apareciendo negación de P. Entonces, a esta no es correcta. ¿Sí? Y por último, me está diciendo que estoy utilizando 4 y 6 y está utilizando el modo Tolendo Tolex otra vez. Entonces, vamos a mirar quién es 4. 4 es POS, ¿no? Este es mi P4. Y P6. P6 estamos diciendo que es negación de P, ¿no? Negando P. Ajá. Entonces, en este caso, sí me podría dar ese, pero la ley no va a ser modus tollendo tolex. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién creería por qué no puedo aplicar en ese caso modus tollendo tolex? Por lo que está haciendo lo de la negación, profe, ¿eh? Porque el modus tollendo tolex utiliza una implicación. ¿Sí? En este caso no estamos utilizando la implicación, estamos utilizando una disyunción. ¿Y cuál es la regla de inferencia que utiliza una disyunción? Si no estoy mal, a ver, por aquí la muestro otra vez. Modus tollendo pones. Ajá, Profe, en exactamente, este caso sería el ponens. ajá, el modus tollendo ponens, ajá, exactamente. O aquí como lo estoy colocando, se llama silogismo disyuntivo, que es el que estoy colocando acá. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues tampoco se puede utilizar, o es incorrecto, ¿no? En ese caso. Sería incorrecto. Entonces mi justificación precisamente va en torno a eso. Por ejemplo, puedo decir que no puedo utilizar con 4 y 6 el modo Tolendo Toles, ya que la regla de diferencia del modo Tolendo Tones utiliza una implicación. Esa es una justificación. ¿Listo? Eso es Listo, todo. profe, listo, mucho más claro. Bueno, Leonardo. Profe, ¿usted envía lista de asistencia al chat o ya con la confirmación queda la asistencia para los temas de los puntos? Ahí volvemos otra vez a la diferencia, ¿no? Entre las cipas. No sé si ya ustedes tienen claro las cipas. Sí, esta no tiene, son los CIPAS de primera matrícula los que tienen puntos. Ajá, exactamente. Aquí sencillamente, como es una cipa de curso, pues es una cipa en donde, en este caso yo, como tutor,
pues trata de profundizar un poco más en un tema específico, ¿sí? La cifra de primera matrícula sí tiene una puntuación. Sin embargo, pues obviamente en el campus, por lo general aparece como PM. Creo que aparece CCPM, algo así. Ahí yo ya Sí, sé así que es aparece. una cifra de primera matrícula. Y obviamente ustedes no necesitan estar en todas las cifras de primera matrícula, sino que sencillamente ustedes escogen, dependiendo inclusive pues del horario que puedan asistir, se inscriben a dicha cifra. Entonces sencillamente es mirar cuál es la que les conviene en ese caso, ¿sí? La idea es que sí, obviamente tenga una confirmación de asistencia para la obtención de unos puntos que se les dan, ¿no? Porque por lo general, como yo les comenté, pues hay 3 unidades, ¿sí? En el curso. En la primera unidad, el CIPA de primera matrícula les da 20 puntos. En la unidad 2 les da otros 20 puntos y en la unidad 3 les da 10 puntos, para un total de 50 puntos, ¿sí? Por asistencia. Eso hay que tenerlo en claro. Segundo, por lo general, en la CIPA de primera matrícula siempre hay una principal, o sea, una reunión principal, digámoslo así, y una que es una réplica, o sea, es una repetición de la principal. ¿Listo? Entonces, por cada unidad siempre va a haber una principal y una réplica. Lo mismo las web. Va a haber una principal y una réplica. La web del día de ayer fue una réplica. ¿Sí? Entonces, sencillamente, si ustedes asistieron a la web principal, pues no tienen la necesidad de asistir a la réplica, porque va a ser lo mismo, prácticamente. La CIPA de curso, pues no tiene una puntuación, obviamente que tiene una asistencia, pues a mí también me da una asistencia ya automática en Teams, y también ustedes tienen una asistencia por campus, ¿no? Asisten a una CIPA de curso en este caso, ¿no? Aquí la idea es como pues, de pronto pues profundizar eh, en algún tema específico o si tienen alguna duda muy, muy específica o tienen algún problema con algo muy específico también allí. Entonces, este es el espacio para eso. ¿Listo? Estas cipas Profe, no es mucho tiempo, sencillamente máximo es 1 hora. Entonces, no es mucho tiempo lo que trabajamos aquí. Ujú. ¿Quién me Profe, habló? es que en la página donde me aparece CIPAS, explorando la lógica proporcional, introducción de las tablas de la verdad, que fue, bueno, una reunión que era para el martes, pero pues que no se realizó, me aparece no asiste. Ah, ya, ya, ya. Sí, es que esa o sea, por motivos de fuerza mayor no la hicimos en ese caso. Entonces, por eso la reprogramamos para el día de hoy. Esa es una cipa de curso, la cipa que estamos haciendo en este momento. Pero entonces esa sí me aparecería, se actualizaría y aparecería que sí he asistido a esa CIPA. Sí, como te digo, pues igual, yo aquí, a mí ya me saca una lista de asistencia, aquí automático, entonces yo ya sé, en el dado caso, pues yo ya lo actualizo en los asistentes. Ah, ok, profe, gracias. Listo, muchachos. Entonces, pues agradecerles por el espacio. Cualquier cosa me comentan al interno si tienen alguna duda muy específica y seguimos, pues, obviamente trabajando por el foro, ¿no? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe.